Hola a todos y a todas, vamos a repasar en este vídeo cómo se hacen los ejercicios de gráficas del movimiento uniforme, en concreto de gráficas posición-tiempo, que como sabéis salen bastante en este tipo de movimiento. El movimiento uniforme, recuerdo brevemente, era aquel en el que el módulo de la velocidad es constante, es decir, la rapidez siempre es la misma, aunque cambiemos de dirección, eso ahora no nos interesa, solamente nos interesa que la rapidez o el módulo de la velocidad se mantiene siempre igual. Bueno, pues vamos a ver una gráfica posición-tiempo, como veis, típica sería esta, y enseguida nos damos cuenta de que hay como dos fases o etapas del movimiento. Aquí tiene una velocidad diferente y aquí una velocidad también distinta. ¿Por qué? Porque la inclinación de la gráfica, como veis, es diferente, ¿no? Y la velocidad, recordáis que era la pendiente de esta gráfica. Ahora lo vamos a estudiar con más detalle. En primer lugar, en la fase 1 o en la etapa 1 del movimiento, fijaos que recorre, ¿cuántos metros recorre? Lo tenemos que ver en este eje de aquí, ¿veis? 40 metros ha recorrido la primera fase. Entonces lo voy a poner aquí, que en la primera fase tenemos un recorrido o una distancia de 40 metros. ¿Y en cuánto tiempo? Fijaos, esto se ve en este eje, en 10 segundos. En 10 segundos, pues yo creo que es evidente que para calcular la velocidad en esta primera fase, simplemente tendremos que dividir la distancia que ha recorrido, que son 40 metros, entre los 10 segundos que ha tardado. ¿Por qué? Porque recordad todos que la velocidad en un movimiento uniforme era igual a la distancia que se recorre, es decir, bueno, vamos a poner aquí el incremento de S, tomando la palabra inglesa que se utiliza, que es space, para estas fórmulas, partido por el tiempo que se tarda, ¿no? Y es verdad que yo he recorrido 40 metros en 10 segundos, por tanto, la velocidad en esta primera fase es de 4 metros por segundo. Bien, eso también lo podíamos haber hallado con la pendiente de esta gráfica. Fijaos que la pendiente, si recordáis de las gráficas que estudiamos al principio del curso, es simplemente dividir el incremento de y entre el incremento de x, o lo que es lo mismo. De cualquier triangulito de estos, por ejemplo de este primero, dividimos la parte vertical entre la parte horizontal. Eso es calcular la pendiente. ¿Cuánto vale esta parte vertical? Lo mismo, 40. ¿Y cuánto vale esta parte horizontal? 10. Por tanto, efectivamente veis que sale exactamente lo mismo calculando la pendiente de la recta. Y es que efectivamente una conclusión primera que podemos tener es que la velocidad no es más que la pendiente de la gráfica posición-tiempo. Vamos a hacer esto mismo en la segunda. En la segunda, si queréis, vamos a hacerlo directamente ahora con la pendiente. En la segunda fase, fijaos que yo tengo esto de aquí. Tengo este trozo de aquí, ¿vale? Así, todo esto. ¿Cuánta distancia ha recorrido? Fijaos que ha recorrido de 40 a 60 metros, es decir, 20 metros. Si utilizamos un poco lo voy a hacer ahora en azul, si utilizamos la nomenclatura que hemos dicho antes, pues el incremento de aquí sería solo de 40 a 60, son 20, ¿no? 60 menos 40, partido por el trozo X, pero el trozo X va de 10 a 30. Por tanto, son 20, o lo que es lo mismo, si queréis ponéis el final menos el inicial. En definitiva, me queda que avanza de 40 a 60, son 20 metros, ¿en cuántos segundos? 30 menos 10, he puesto 30 menos 20, pero es 30 menos 10, como veis aquí. ¿En cuántos segundos? En 20 segundos. Por tanto, la segunda fase lleva 1 metro por segundo de velocidad. ¿Veis? La primera fase, veis que es más inclinada, tiene más pendiente, por tanto la velocidad es mayor. La segunda parte, como es menos inclinada, tiene menos pendiente, la velocidad es menor. Y para terminar este vídeo, este pequeño trozo de repaso de movimiento uniforme, ¿cómo se calcularía la velocidad media de todo el movimiento? Recordad que la velocidad media tenía una fórmula que era la distancia total que recorre el móvil entre el tiempo total, ¿vale? Bueno, pues está claro que si yo cojo la distancia total que ha recorrido mi móvil, fijaos, ha sido desde 0 hasta 60 metros. Todo esto es la distancia total, insisto, que ha recorrido mi móvil, 60 metros. Partido por el tiempo total, que es todo esto, de 0 a 30 son 30 segundos. Luego, como veis, la velocidad media ha sido 2 metros por segundo. Que veis que no
no nos sale igual si cogemos estos 4 y este 1 y hacemos la media. Pero no nos sale igual, ¿sabéis por qué? Porque cada una de estas velocidades ha estado en un tiempo diferente. Luego no puedo hacer la media de estas dos. Tengo que utilizar para hallar la velocidad media esta fórmula. Distancia total, que es 60, entre el tiempo total, que es 30. Y hasta aquí el repaso del movimiento uniforme.